Sí. Bueno, porque no sé si subirle la URL a la plataforma, pues creo que no hay necesidad, o de pronto para los que no asistieron, ¿sí? Pues, profe, si algo se la envías aquí o a alguno de nosotros y la compartimos por el grupo. También. Voy a compartirles, yo les subo la presentación como tal de la que están viendo ahí en pantalla. Ah, yo no he compartido pantalla, ¿o sí? No, profe. Ah, bueno. La que tengo ahí en pantalla, que está con el formato de la universidad, yo se las subo a la plataforma. Y esta que está acá, yo la, espérame, yo la subí a Geniality, entonces desde ahí la pueden descargar también. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esa la pueden descargar en el link que les coloqué ahí en el chat, o yo les comparto la que está en la plantilla de la universidad, que está un poquito más completa. Yo se las coloco en la ruta del proyecto de aula, ¿listo? Para que si algo la revisen ahí también. Entonces, ¿cómo se realiza un artículo científico? ¿Quién tiene una idea de qué será un artículo científico? ¿De dónde sale un artículo científico? ¿Quién me dice su opinión de lo que sepa? ¿Alguien sabe qué es un artículo científico o no? ¿No? Pues es como la publicación de un trabajo, una investigación científica. Ujú. Entonces, un artículo científico, como dice Eric, es la publicación de alguna investigación, ¿sí? Puede ser en cualquier disciplina que se publica, ¿sí? Que se publica a través de una revista. ¿Cómo se realiza un artículo científico? Pues lo que inicialmente tenemos que tener es pues una investigación ya desarrollada para nosotros poder hacer un artículo científico. ¿Qué es un artículo científico? Pues es un documento escrito que muestra ¿qué? Los resultados de una investigación y que es publicado. Cuando nosotros vamos a presentar un artículo científico ante algún editor de alguna revista, ¿sí? Sobre todo las que son online, eh, a uno le piden unos parámetros, ya depende de qué, de la revista, pues le va a solicitar a uno que tenga diferentes parámetros, le mandan a uno los lineamientos, le mandan a uno que el resumen, por ejemplo, si es en español, como es el caso de nosotros, que tenemos que, el resumen tiene que estar traducido en inglés, ¿sí? Y que debe cumplir unas palabras determinadas, entre 500, 900 palabras, el resumen como tal. ¿Cuáles son las partes de un artículo científico? Entonces, el artículo científico, pues y que inicialmente vamos a colocar es el título. El título de la investigación, pero no lo vamos a colocar completo. Por ejemplo, si yo tengo la investigación que yo hice, por ejemplo, fue caracterización de tuberculosis en el año 2013 al 2017 en el departamento del Risaralda, por decir algo. Pero yo qué puedo hacer con esa investigación? Puede que yo de esa investigación puedo sacar un artículo, no necesariamente tiene que ser toda la investigación, sino que yo puedo sacar, por ejemplo, una información de que hay en esa investigación. Como es el caso mío, por ejemplo, nosotros de la investigación que hicimos sobre tuberculosis, pues sacamos los resultados en neonatos y se hizo un artículo
sobre la tuberculosis en neonatos. Entonces eso lo puede hacer uno con una investigación. De la investigación que usted realizó, puede mirar lo más importante que encontró en esa investigación y sacar un artículo. Y entonces el título que le vamos a poner, pues no es el mismo que está en la investigación, sino que va a ser un título más pequeño con relación a lo que yo voy a exponer. Vienen los autores del trabajo, el resumen traducido en inglés, viene una introducción, vienen los materiales y métodos, los resultados, la discusión, las conclusiones, el agradecimiento y la referencia bibliográfica. Ya vamos a ver uno por uno. Entonces, en el resumen, ¿qué vamos a colocar? Es todo lo que contiene la investigación, pero resumido. ¿Qué vamos a colocar? Los objetivos principales de la investigación, los métodos de forma breve, quiere decir cómo realicé yo la investigación, pero de una forma muy específica. No voy a entrar a decir todo el proceso que yo hice, no, solo lo más relevante y lo más importante. Y voy a resumir el resultado más importante. Entonces, cuando nosotros en el ejercicio que estamos haciendo vayamos a hacer el resumen, pues ustedes van a sacar un objetivo principal. ¿Cómo me van a sacar ese objetivo principal? Pues me lo van a sacar según el título. Vuelven el título un objetivo, ¿sí? El método, en forma breve, van a explicar el método, pero de una forma específica. Por ejemplo, hicimos una revisión bibliográfica de enfermedades ocupacionales, donde se hizo una revisión sistemática en el periodo de tal al tal, muy resumidito. Y los resultados, pues los más relevantes que ustedes encontraron. Y nombrar las conclusiones principales. Eso es lo que lleva el resumen. Que el resumen tenemos que hacerlo en la parte final, en la última entrega tenemos que desarrollar el resumen. En la introducción nosotros ya la hicimos, ¿cierto? Muestra que el interés del proyecto, trabajos previos y termina con el propósito del estudio de una forma breve. ¿Sí? Es como si terminara con ¿qué? Con la justificación de para qué vamos a realizar esa investigación. ¿Qué preguntas nos debemos hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tan importante es este estudio? ¿Sí? ¿Qué tan importante es este estudio que estamos realizando para poder identificar o determinar o caracterizar algún problema que tengamos en este momento, en este caso en epidemiología? ¿Qué métodos va a utilizar para resolver el problema? Entonces, ¿cómo voy a hacer para yo poder resolver el problema que me planteé? Entonces, por ejemplo, el problema que me planteé, ¿cuál es la mayor población afectada por tuberculosis en Risaralda? Entonces, ¿cuál es el método que yo voy a realizar para poder identificar cuál es la mayor población que está afectada por la tuberculosis? ¿Cuál fue el método que yo realicé? Por ejemplo, si hice una revisión bibliográfica, entonces colocar que se hizo una revisión bibliográfica sistematizada por un tiempo determinado, donde se revisaron, por decir algo, 20 trabajos de diferentes universidades o diferentes fuentes que sean artículos, investigaciones. Entonces, decir cómo lo hacemos. Ya si lo vamos a determinar es, por ejemplo, ya con exámenes de laboratorio o con pruebas, entonces explicamos cómo lo vamos a hacer. ¿Cuáles son los materiales y los métodos? Esto es lo que vamos a hacer, esta es la entrega que tenemos en este corte. Me corrigen si no, materiales y métodos y resultados, ¿cierto? Nicolás, ¿tú sabes qué vamos a entregar en este corte? ¿Sí es Sí, material? profe. ¿Sí? Sí, Metodología. este es materiales y métodos. Este corte es materiales y métodos. Y resultados, ¿no?
o dejamos los resultados para el último corte, no me acuerdo. Si no estoy mal, dejamos los resultados para el último corte, pero permítame, ya reviso. ¿Me miras en la ruta, porfa? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este punto? Que me estaba preguntando ¿qué vamos a hacer ahí? En materiales y métodos, acuérdense que no nos vamos a extender mucho porque es un ejercicio que estamos realizando. Vamos a colocar un diseño, vamos a colocar la población, el entorno, las intervenciones y el análisis estadístico. Entonces vamos a desmenuzarlo, ¿sí? Entonces el diseño, ¿cómo haríamos el diseño? ¿Quién tiene idea, por ejemplo, de cómo haría el diseño de su trabajo? ¿Alguien que me dé una idea? Profe, buenas tardes, Oscar Vela presente. Hola. Que tengo mala señal. Sí. Bueno, ¿alguien sabe cómo va a ser el diseño de su trabajo? Para que me lo diga y yo doy un ejemplo así. ¿No? Oscar. ¿No? Profe, también Lorena Merchan, qué pena. Merchan. Jessica Lorena Merchan. Entonces, por ejemplo, vamos a Ah, trabajar qué sí, tema. listo, ya ¿Qué vamos revisé, a dar? profe, quedó para este corte metodología y resultados. Metodología y resultados. Bueno, entonces, ¿alguno de ustedes ya ha hecho el diseño metodológico del trabajo o todavía no lo ha hecho? Profesor, quería preguntarte yo, Dime. ¿la metodología se basa en que, o sea, nosotros vamos a hacer una especie de experimentación o algo así, alguna recolección de información o con respecto a eso? O es que la verdad no entiendo. No Es entiendo cómo como se si hace fuera un la anteproyecto. metodología. Es como si fuera un anteproyecto. Entonces tú vas a decir, por ejemplo, que el diseño de tu investigación, por ejemplo, si va a ser una revisión bibliográfica, ¿sí? Entonces tú vas a decir que se van a tomar, por decir algo, 5 o 10 trabajos, porque esto es algo pequeño, entonces que vamos a revisar 10 artículos sobre el tema, pues el tema es similar, y se va a hacer en una línea de tiempos, pues se va a mirar cómo fue ese estudio. Entonces eso es lo que tú vas a colocar en el diseño. Que yo voy a hacer una revisión bibliográfica sobre enfermedades ocupacionales, o yo voy a hacer una revisión bibliográfica sobre enfermedades por contaminación en el aire. Entonces tú revisas, ¿sí? Entonces tú qué vas a colocar en el diseño. Se va a hacer un estudio descriptivo donde se va a hacer revisión de, por ejemplo, de 5, 10, 15, lo que tú quieras colocar de investigaciones, ¿sí? Donde se va a comparar y se va a hacer pues un análisis de la información. Entonces tú colocarías eso en diseño. Pero si lo que tú quieres hacer es, por ejemplo, que no, que yo quería era hacer identificación de, no sé, de algún plaguicida, por decir algo, en alguna sustancia o en el agua. Entonces, tú colocas el diseño, ¿cómo lo harías? ¿Sí? Supuestamente, ¿tú cómo harías eso? ¿Cuál es la Ah, población? ok, profe, ya entiendo. ¿Sí? Sí, ya entendí Es todo. hipotético, pero sí necesito que me hagan el ejercicio como si fuera, como dice Nicolás, como si fuera un anteproyecto. Sí, es que ¿Sí? eso es lo que no sabía, profe, o sea, porque yo pensé que era real, ¿sí me entiendes? No un caso hipotético, entonces por eso estaba confundida. Pero sí tiene que tener bases, Sí, ¿sí me entiendes? datos reales de todo lo que uno lea o investigue en una revisión bibliográfica. Ujú. Tienes que Ah, tener datos reales para que tú me puedas sacar las conclusiones. sí, Y el sino que me refiero a que el caso hipotético sería como una metodología hipotética basada en datos reales. Ajá, sí, señora, así. Por eso estaba confundida, pensé que teníamos como que hacer como una especie de investigación, como si fuera un experimento, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. No, Por eso estaba Qué confundida. bueno que pudiéramos hacerlo. Bueno, Sí, también. sí. Em, ¿Qué vamos a colocar en la población? Población es lo grande, ¿sí? Entonces, si ustedes van a decir, vamos a revisar las enfermedades en salud ocupacional en Colombia, por decir algo.
¿sí? Esa sería la población grande, ¿sí? Esa sería la población. Y aquí me falta que coloquen ¿qué? La muestra. La muestra sería la población, por ejemplo, de una fábrica. Entonces sería, la muestra serían las personas que trabajan en la fábrica X, ¿sí? ¿Sí me hago entender en ese punto? Población y muestra, ¿sí? ¿Sí, muchachos? ¿Sí me entienden? La población grande, la muestra pequeña. De esa población saqué un pedacito para estudiarlo, ¿sí? El entorno, ¿en qué entorno? Entonces, en el entorno van a colocar pues el sitio, el lugar, en el tiempo como para ubicar un poquito la gente en el espacio y en el contexto de la investigación como tal. ¿Cuál va a ser la intervención que yo voy a hacer? ¿Sí? Si la intervención que yo voy a hacer, por ejemplo, solo es análisis de datos, entonces voy a decir la intervención que se va a hacer, entonces se va a hacer una recolección de información a través de diferentes bases de datos para posteriormente hacer un análisis estadístico. Pero, por ejemplo, si yo quiero es hacer encuestas, entonces, ¿cuál sería la intervención o cuál sería el instrumento? Pues las encuestas que yo voy a realizar. O, por ejemplo, si yo quiero hacer es pruebas de laboratorio, entonces se va a ir y se va a tomar muestras en el río allí, no sé cómo se llama, ¿sí? En algún río. Voy y tomo las muestras en el río y pues ese sería un trabajo ya experimental. Entonces, ¿qué intervención usted va a hacer para poder obtener los resultados? ¿Y cómo haría usted el análisis estadístico? Entonces, ¿yo cómo haría el análisis estadístico? Que yo voy a hacer un análisis descriptivo. Ustedes ya tienen herramientas donde voy a mirar qué, medidas de frecuencia, o voy a mirar tasas, ¿sí? O voy a mirar el OR, el RR, ya según lo que ustedes han visto, pues ustedes construyen el análisis que van a hacer, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Es para que ustedes traten de anclar lo que ya saben y lo lleven acá. Entonces yo voy a hacer el análisis estadístico así. Voy a hacer un análisis descriptivo donde voy a medir medidas de frecuencia, ¿sí? Ustedes pueden hacer solo eso, yo solo voy a describir, ¿sí? Las personas cuántos años tienen, qué edad tienen, cuántas personas enfermas, y voy a hacer las tasas de prevalencia, tasas de incidencia, o voy a hacer morbilidad, mortalidad, o ya si lo quieren hacer con asociaciones, entonces llego, venga, yo voy a mirar qué tanta relación tiene el hecho de trabajar en, no sé, fumigando con que la persona se enferme de los pulmones, por decir algo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, muchachos, con respecto a lo que tienen que presentar? Preguntas. No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. La verdad solamente era con la metodología, pero ya me queda más claro. Sí, Sí, señora, profe. bueno, gracias. Yara, ¿ya te quedó claro? Que ella me estaba preguntando. Bueno, entonces esos son los materiales y los métodos. Vamos a mirar materiales y métodos, introducción. Espérame, yo bajo esto un poquito. ¿Cómo vamos a presentar los resultados? Entonces, según esto que ustedes revisaron, ¿sí? De esa revisión bibliográfica, de esa población que tienen, entonces ustedes me van a mostrar gráficos, por ejemplo, ¿de dónde los pueden sacar? Pues de las mismas trabajos que realizaron, ¿sí? Porque esto es más un ejercicio. Y las tablas de resultados. Entonces ustedes dicen, que los resultados los vamos a presentar a través de gráficos y me muestran los resultados. Por ejemplo, que tenemos que en las enfermedades de salud ocupacional están relacionadas con el hecho de que la gente trabaje más de 8 horas, por decir algo, ¿sí? O que tenga cambios de temperatura, de salir de hornos y irse a lavar las manos. Entonces ustedes me colocan en resultados, pues los más importantes que ustedes encontraron en esa revisión que hicieron. Y
que ustedes los coloquen de una forma clara y sencilla. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por querer poner mucho en un resultado, ese resultado no es claro. Y al final la persona no entiende qué fue lo que yo quise expresar, que sea muy claro. Que la tasa, por ejemplo, la tasa de mortalidad fue del 50% en la población, la tasa general de mortalidad en la población fue del 50%, o que la tasa de mortalidad específica para presentar intoxicación ¿por qué? Por plomo, por decir algo, fue de tanto. Entonces, que sea muy específica, que no se extienda el resultado. Los resultados solo yo decir los datos, digo los datos, cuánto me dio, qué dio. Ya en las conclusiones, sí es donde yo me voy a extender. Sigue que la discusión, ¿cómo es la discusión? Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes hagan en la discusión? Eso que ustedes revisaron, por ejemplo, si yo revisé 5 o 10 trabajos, entonces que eso que salió de esos 5 o 10 trabajos, yo pueda discutirlo, ¿sí? Este se parece a este no se parece a este, ¿sí? Entonces, de ahí van a sacar la discusión. Si ustedes tienen 5 trabajos que hicieron lo mismo, si ustedes encuentran diferencias, pues eso me va a ayudar para poder crear la discusión. O decir, estas investigaciones son muy similares porque se encontraron estos resultados. Esa sería la discusión. Aquí, ¿qué mostramos? Mostrar lo más importante, escribirlo de una forma clara, muy resumido. Se responden las siguientes preguntas. ¿Qué significan esos resultados que obtuvimos? Entonces, en la discusión nosotros vamos a interpretar esos resultados. Contesta la pregunta original. ¿Cuál pregunta? Pues la que yo me hice en el inicio del trabajo y concluimos el por qué. Contestamos esa pregunta, pues concluimos esa pregunta. Por ejemplo, que yo voy a mirar si el hecho de que los cambios de temperatura me están dando a mí artritis en las manos. Entonces yo me voy a contestar la pregunta, ¿sí me dio o no me dio? ¿Sí? Si esos cambios de temperatura sí afectaron mi salud. Y en las conclusiones, en los artículos, las conclusiones son opcionales. Quiere decir, no es necesario que en los artículos nosotros coloquemos conclusiones. Eso ya depende de qué, depende del editor, de la revista en la que uno vaya a publicar. Si llegado el caso nos llegan a pedir conclusiones, como en este caso que yo les estoy pidiendo conclusiones, entonces, ¿qué vamos a colocar? No vamos a colocar 5, 10, 15 conclusiones, no, las más importantes, 3, 4 conclusiones que a nosotros nos parezcan importantes y relevantes en la investigación. Se colocan los agradecimientos y las referencias que contienen solo las fuentes citadas. Entonces, eso sería el ejercicio del artículo. No sé si tienen alguna pregunta con algún ítem. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, No, profe. ¿No? No, ¿Seguro? profe. No, profe. ¿No? ¿Hay alguno que se va a quedar al final o...? yo, profe, yo me voy a quedar a preguntarte algo. Bueno, ¿alguien más se va a quedar o no? Espérame que se ¿Para me qué, va a profe? Profe, Qué pena. a mí no me alcanzó a llamar. Bueno, yo no alcancé a llamar de lista. Espérame, ya te coloco la asistencia. Profe, una pregunta, ¿para cuándo está esa entrega? Señora, ¿Para cuándo está esa entrega? esa es para el 10. La Vale, entrega del profe, artículo gracias. es para el 10, ¿sí? Entonces ya nos quedó claro qué es lo que tenemos que presentar, ¿listo? Presentamos materiales y métodos y resultados. Y dejamos conclusiones, resumen, eso está en la ruta 13.
Ve la ruta 7. Entonces entregamos materiales y métodos y resultados en esta entrega. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que no siendo más muchachos, nos vemos el martes para empezar las exposiciones. Muy juiciosos los que no me han subido a los talleres, porfa, súbalos. Listo, sí, señora. Bueno, pues. Muchas gracias, profe. Bueno, Dios los bendiga y cuídense mucho, chao. Venga, ¿quién me faltó por chulear? Gracias, profe, hasta luego. Ya llegó. Señora, sí, Angie Paola Brandico. Barandica, sí, profe. Angie Paula Barandica faltó. ¿Y David? ¿David sí entró o no? No lo vi, profe. ¿No? Ah, bueno.